Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues les decía que es un gusto porque nuevamente tenemos la oportunidad de seguir avanzando en el comentario de este precioso libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Les digo precioso libro porque el contenido de este libro sobre la persona de Jesús es algo no solo interesante, sino que también es vivificador, reconfortante. Y hay un pensamiento de Benedicto XVI en este libro con el que quiero iniciar, que dice, el hombre solo puede comprender. El hombre solo se puede comprender a partir de Dios. Y solo viviendo en relación con Dios su vida será verdadera. Es un precioso pensamiento, ya que vivimos en un mundo donde queremos caminar alejados de Dios, donde Dios no nos interesa, donde Dios no es lo importante, donde Dios no es lo primordial, donde hay cosas más importantes para el hombre y la mujer de hoy, el hombre y la mujer modernas, entre comillas, en que prescinden totalmente de un ser superior que les ayuda y que les protege. Porque el ser humano se cree autosuficiente, muy inteligente, y Dios sale sobrando. Pero Benedicto XVI dice, el hombre solo se puede comprender a partir de Dios. Y es por eso que hay tantas personas que no tienen razones para vivir, razones de existencia, inclusive algunos piensan hasta quitarse la vida, porque no encuentran razón de ser de sus vidas. El hombre solo se puede comprender a partir de Dios. Y solo viviendo en relación con Dios su vida será entonces verdadera. ¿Qué? Llama la atención esto. Solo cuando vivimos nuestra vida en relación con Dios, nuestra vida es verdadera. Quiere decir que si no vivimos con Dios, nuestra vida es falsa. Sí, nos llenamos de falsedades, de hipocresía. Pues bien, termino pues este pensamiento tomado de este libro para continuar con un nuevo capítulo que se desprende siempre de las bienaventuranzas. Ya hemos hablado de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, y hemos hablado también de la Torá del Mesías, la ley que nos trae Jesús el Mesías. Pero también, después de estas bienaventuranzas y del Torá del Mesías, cabe destacar la oración del Señor Jesús. Ese es el tema de hoy. Cuando hablamos de la oración del Señor Jesús, estamos hablando de cómo Jesús ora y cómo enseña a orar. En el Antiguo Testamento, los judíos piadosos solo le oraban a Yahvé, a Dios Padre. Y a veces, o muchos tal vez pensaban, de que ese Dios Yahvé, el yo soy, era un Dios lejano, poderoso, pero lejano, incluso a veces ausente. Y eso va a suceder durante la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, y luego con las invasiones y las guerras, y después cómo cayeron en manos del Imperio Romano. Se puede decir que este pueblo amado de Dios no tenía paz. Y es ahí entonces donde cabe preguntarse, y ellos preguntaban, ¿y dónde está Dios? ¿Y a qué hora viene el Mesías? Ellos esperaban con ansias el Mesías. Pero muy en el fondo, el trasfondo de todo es que veían a un Dios lejano,
fuera, muy fuera, un Dios aparte. Incluso algunos llegan a pensar que ese Dios no se preocupaba por ellos. Pero en realidad, dice Benedicto XVI, Dios no es alguien desconocido y lejano. Más bien es un Dios que nos muestra su rostro en Jesús, en su obrar y en su voluntad. Cuando nosotros vemos actuar a Jesús, obrar en su vida pública, en sus pensamientos, en su forma de relacionarse y de ver al otro ser humano, simple y sencillamente, dice Benedicto XVI, ahí nosotros podemos constatar cómo es que Dios es tan cercano y cómo también actúa Dios. Porque ver actuar a Jesús es ver actuar a Dios. Así es sencillo. Y es por eso entonces que en el Sermón de la Montaña también les decía, además de las bienaventuranzas, la Torá del Mesías, también hay una enseñanza sobre la oración. El Señor nos dice cómo hemos de orar. En el Evangelio según San Mateo, recordemos que el Sermón de la Montaña aparece más explícitamente en el Evangelio según San Mateo, también en el Evangelio según San Lucas, pero en el Evangelio según San Mateo, la oración del Señor está precedida por una breve catequesis sobre la oración. Es decir, Jesús comienza a enseñar sobre la oración. Y en este aspecto nos va a decir que la oración no debe ser para exhibirnos. Miren cómo oro. Y Jesús critica, ¿no?, a los que oraban en las plazas con las manos hacia arriba, para que todo el mundo los viera y que pegaban gritos. Pues no debe ser exhibición la oración. No. La oración requiere una discreción. Y esa discreción es esencial en una relación de amor. Y el Papa Benedicto hace una referencia a los enamorados, ¿no? Los enamorados, cuando se aman, se relacionan y tiene que haber una discreción en esa relación de amor. La intimidad que hay entre ellos. Y no estoy hablando solamente de la parte sexual. Cuando hablamos de intimidad hablamos de muchas cosas, ¿no? Los sentimientos, lo interior, querer estar juntos el uno al otro, en sentirse, respirar juntos, susurrarse. Esa intimidad, eso es una discreción que tiene que haber en los enamorados. Por eso ellos buscan espacios, ¿no?, donde puedan conversar y estar tranquilos el uno al otro, estando el uno con el otro. Pues así dice Benedicto XVI, así debe ser esa relación con nuestro Dios, una relación de amor. Pero qué difícil, lógicamente, es establecer una relación de amor cuando no se conoce el otro. O estos errores en la oración, el exhibicionismo. Imagínense una pareja, bueno, hay muchas de esas actualmente, que solo son exhibición, ¿ya?, que para que vean los otros que se aman, se abrazan y se dan besos en público, suben fotos a redes sociales, pueden hacer millones de cosas, ¿no? Pero en realidad eso no es intimidad ni es amor. Cabe destacar de que la mayoría de las veces, cuando estas parejas, ¿no?, presumen tantas cosas, a los meses ya no están juntas. Por eso hay un refrán que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Los enamorados en realidad no necesitan estarse exhibiendo. Y es eso lo que también tiene que pasar en nuestra oración, en nuestra intimidad con Dios. No tenemos que exhibirnos, no tienen que estarnos viendo la gente que estamos las manos alzadas y gritando. Esa discreción es esencial de la oración.
Eso sí, dice Benedicto XVI, esto no excluye la dimensión comunitaria. Es decir, mi relación personal con Dios no quiere decir que yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa y yo no tengo nada que ver con el resto. A mí no me hablen de iglesia, no me hablen de comunidades, no me hablen de nada de eso. Eso entonces sería una equivocación también. Porque el mismo Padre Nuestro, que es el que nos vamos a enfocar más adelante sobre esta oración de Jesús, en el Padre Nuestro vemos cómo es una oración en primera persona del plural. Padre Nuestro, vénganos. Entonces, esto no excluye, ¿verdad? No es una intimidad excluyente para con los demás. Y debemos entonces entender que cuando nosotros nos expresamos para con Dios, tenemos que expresarnos como un nosotros en plural. Sí, porque el nosotros de los hijos de Dios. Y lógicamente que solo así nosotros como comunidad podemos entender al otro, entender y comprender que somos hijos de un solo Padre. Y ese Padre tiene muchos hijos. Y nosotros, sus hijos, somos hermanos. Cuando elevamos las manos al cielo y recitamos el Padre Nuestro, estamos diciéndole a Dios, Padre, que no es solamente nuestro Padre, mi Padre, es también el Padre de los demás. Y en esa relación es que yo entiendo que yo formo parte de una comunidad más grande, que es la iglesia, y que los demás son mis hermanos. Por ello es que Benedicto XVI hace esa relación, ¿no?, entre el hombre y la mujer, ¿ya?, que tiene que haber una intimidad personal, por ejemplo, un matrimonio, la pareja, pero que esa relación matrimonial también hay una relación familiar y social. Es decir, la pareja no es una isla, ¿no? Ellos tienen que relacionarse con los demás. Inclusive ahí vienen los hijos también. Y hay responsabilidades públicas que involucran un matrimonio, una pareja. De igual forma, nosotros tenemos esas responsabilidades comunitarias. Y es por eso que vamos a misa. Y nuestras misas no son privadas, nuestras misas son comunitarias. Porque nosotros nos salvamos como iglesia, como pueblo de Dios. Esa es la forma en que Dios nos enseña a través de Jesús, primeramente, cómo orar y cómo relacionarnos con los demás. Pues bien, nuevamente un saludo a todos los que nos están viendo directamente en vivo a través de la página del Esplendor de la Verdad y los que también están viéndolo a través de la página de Radio María Nicaragua, retransmitida también. Muy buenos días a Benny Telles, sintonizando el programa. Saludos y bendiciones. También a Didier, no sé si lo pronuncio bien, Didier Monge, dice buenos días, el Espíritu Santo derrame muchas bendiciones en tu familia, Dios te bendiga y la Virgencita te proteja. Igualmente, hermano, Dios te bendiga. Y un saludo también a los que nos están escuchando a través de las ondas de Radio María Nicaragua en todo el territorio nacional. Y a los que nos escuchan fuera de Nicaragua también, un saludo a todos esos fieles oyentes que nos sintonizan. Hoy estamos hablando sobre la oración del Señor Jesús. Y es importante establecer de que cuando nosotros reconocemos que tenemos un Dios en este caso, un Dios Padre que nos ama, tenemos que entender que debemos establecer una relación con Él. Y esa relación de intimidad se da en la oración. Ya iniciamos, dijimos, esta relación de oración no tiene que ser exhibicionista, no tiene que ser sesgada, ¿no? Intimista, en la que solo me interesa mi relación con Dios y los demás no me importan. Porque ese es un error también, ¿no? Pues bien, dice Benedicto XVI en el libro que
vamos a rezar mejor cuando estemos más profundamente enraizada, nuestra alma esté más profundamente enraizada en orientación hacia Dios. De esa forma es que nosotros vamos a rezar mejor. De repente hay personas que dicen, es que a mí no puedo orar, no sé qué decir, me cuesta, me da sueño. ¿Qué sucede ahí? Y hay un problemita, no problemita, un problemón, diríamos, en el que no estamos claros todavía de quién es Dios y qué siento por Él. Les decía, los enamorados quieren estar juntos. A los enamorados más bien hay que separarlos porque ellos quieren estar solo juntos, juntos, juntos. De igual forma, nosotros debemos ver a Dios como ese amado, ¿no? Como dice el Cantar de los Cantares, en el cual nosotros podemos regocijarnos y llenarnos. Y esa relación de amor entonces va a necesitar de esa intimidad de la oración. Ahora, cuando más sea ese fundamento, que nos fundemos más nuestra alma, nuestra vida en relación a Dios, entonces nosotros vamos a ser personas de mayor paz. Porque una persona que no tiene como fundamento a Dios, sino que tiene como fundamento a cosas, en que su prioridad son cosas, esas cosas tarde que temprano dejan de existir. Las personas mueren, las cosas se dañan, las cosas se acaban. Hay una canción que dice que porque nada es para siempre, hasta la belleza pasa. Bueno, todo se pasa, decía Santa Teresa. Todo se pasa, solo Dios basta. Pero en la medida en que nosotros entonces entendamos eso, nosotros vamos a tener más paz. Hay gente que vive inquieta, ¿sí? Insatisfecha, inquieta, temerosa, impaciente, porque no se ha abierto al amor de Dios. Lógicamente que eso cuesta, porque a veces buscamos las seguridades que nos ofrece el mundo. Y cuando no tenemos esas seguridades, entonces nos desesperamos, nos impacientamos, porque queremos las cosas ya, que las cosas se hagan a nuestro modo. Pero con Dios no es así. Tienen que ser a la forma de Dios y a la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros no decretamos ni imponemos nada a Dios. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Esto es un camino, un aprender, sí, en el que no es de la noche a la mañana. Pero en la medida que nosotros nos centremos más en Dios y tengamos una relación más íntima con Él, ¿qué va a suceder? Bueno, van a suceder cosas buenas. Por ejemplo, seremos más capaces de soportar el dolor. Hay gente que no soporta nada. Cualquier cosita que le venga, ¡ay, Dios mío! Y se mueren. En la medida que estemos más confiados en Dios, en que estemos más cercanos a Él, vamos a ser capaces de soportar más el dolor. Claro. Vamos a comprender mejor a los demás, a abrirnos más hacia los demás. A veces vivimos vidas intimistas, donde solo importo yo y después yo, y me olvido del otro. Entonces, en la medida de que yo me abra más a Dios, tengo una relación de amor más profunda con Él, yo voy a también encontrar en los otros, en mis hermanos, también a Dios. Porque Dios está en ellos también. Ellos son imagen y semejanza de Dios. Pues bien, esta orientación, dice Benedicto XVI, que impregna toda nuestra conciencia a la presencia silenciosa de Dios en el fondo de nuestro pensar, de nuestro meditar y de nuestro ser. Todo eso es lo que llamamos oración continua. ¿Qué quiere decir esto? Es una orientación en la cual nosotros, nuestro ser entero, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestro obrar, nuestro meditar, nuestro actuar, todo está orientado hacia Dios. Entonces, eso se llama oración continua. ¿Sí? Ahora,
Esta oración, dice Benedicto XVI, puede y debe brotar, sobre todo de nuestro corazón, de nuestras penas, de nuestras esperanzas, de nuestras alegrías, de nuestros sufrimientos, inclusive de la vergüenza por el pecado. ¿A vos? ¿A vos te da vergüenza pecar o no te da vergüenza? A mí me da mucha vergüenza. Créanme que cada vez que voy al confesionario voy con mucha vergüenza. Pero eso no debe limitarme a confesar pecados. Hay mucha gente que se limita. No, es que me da pena. Es que ese sacerdote me conoce. Es que si le digo eso se va a asustar. No se preocupe. Los sacerdotes han escuchado peores cosas. No se preocupe. Es que me da vergüenza con ese sacerdote. Bueno, le aseguro que usted conoce o puede tener acceso a 10 sacerdotes más. Puede confesarse con cualquiera, si es por eso. Pero hay que vencer todas esas limitantes. Incluso, si no tenés otra opción y tenés que confesarte con ese sacerdote, pues tenés dos opciones. O vivís en tu pecado y puedes morir hasta en pecado mortal y puedes condenarte, o vences esa vergüenza, te humillás, te confesás, te santificas y puedes ir al cielo. Sencillo. Hermano, usted dice que eso es sencillo, pero para mí es dificilísimo. Claro, es difícil cuando no tenemos una relación con Dios. Cuando mi relación con Dios es fría, no me va a importar que Él tenga una montaña de pecados atrás cargando una mochila. No me va a importar. Pero cuando yo tengo una intimidad con Dios, me interesa lo que Dios quiere, su voluntad, me interesa estar en comunión con Dios, en gracia, entonces yo voy a hacer todo lo posible para recuperar esa gracia, confesarme, santificarme, comulgar. ¡Qué belleza! Nosotros los católicos tenemos todas esas opciones, ¿no? Y todos esos medios de salvación que son los sacramentos. Gracias a Dios los tenemos y Dios, porque sabía que nosotros íbamos a pecar mucho y íbamos a tener muchas dificultades, por eso Dios nos deja el sacramento. Pero bien, volviendo a la oración, es cierto que nuestra oración tiene que llenarse de todo eso personal que vivimos, para que sea una oración personal, ¿no? Aquí vamos a aclarar que hay dos extremos. Las personas que solamente se dedican a orar desde la misma perspectiva de sus necesidades, de sus sufrimientos, que está bien. Pero, dice el Papa Benedicto, también necesitamos el apoyo de plegarias, oraciones ya escritas, ya litúrgicas, que forman parte de la oración de la Iglesia. Estas fórmulas de oración que surgieron primero de la fe del pueblo de Israel y después surgen de la fe de los que oran como miembros de la Iglesia, ahí son ayudas, son subsidios para la oración. Sobre todo aquellos que dicen, me cuesta orar. Cuando alguien me dice que me cuesta orar, yo siempre sugiero, porque a mí me lo sugirieron y a mí me sirvió mucho, uno puede abrir la Biblia y buscar los salmos. Los salmos son especialísimos, porque son oraciones, son formas que nos ayudan, forman parte de la liturgia de la Iglesia, y entonces nos ayudan a poder tener una introducción a nuestra oración. Si queremos alabar al Señor, entonces yo comienzo, ¿verdad?, invocando: el Señor es mi auxilio, el Señor me protege, es mi baluarte, es mi roca y mi salvación. Y comienzo a leer el Salmo, y el Salmo me induce y me guía a seguir mi oración. Y te ayuda muchísimo, muchísimo.
muchos santos lo hacían. Y nosotros entonces podemos inclusive buscar oraciones de otros santos que nos puedan ayudar también, como les decía, subsidios para también aprender a conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Todas esas oraciones, plegarias, que a veces están en estampitas o que se imprimen, son una escuela de oración y por tanto un estímulo, dice Benedicto XVI, para cambiar y abrir nuestra vida. Así que es importante que tengamos esas referencias, sobre todo los santos, ¿no? Hay oraciones de tantos santos que nos pueden ayudar mucho, que las podemos repetir como jaculatorias y que nos pueden ayudar mientras estamos comenzando o estamos aprendiendo a orar. Luego llegará un momento donde ya podríamos hacer una oración más extensa, una oración más personal y tendríamos más base y fundamento. San Benito, ¿verdad?, formuló en su regla, ¿verdad? San Benito fue un monje, ¿verdad?, y él, ¿verdad?, tuvo, o mejor dicho, fue uno de los pioneros en la vida monacal y enseñaba que nuestro espíritu debe ir concorde con nuestra voz. ¿Qué quiere decir esto? Bien, normalmente el pensamiento se adelanta a la palabra. Antes de pronunciar una palabra, nosotros deberíamos, ¿verdad?, pensarla, aunque no sucede tan así ahora, ¿no? Pero el pensamiento precede a la palabra, porque el pensamiento busca y forma la palabra. Cuando yo me dirijo a ustedes y les hablo, previamente yo tuve que haber pensado en lo que iba a decir, buscado el material, leído, analizado, meditado, y es entonces que nosotros, o mejor dicho, yo puedo formular mis palabras, porque el pensamiento, la meditación, todo eso precede a la palabra. Pero hay una gran diferencia en la oración. Por ejemplo, en la oración de los salmos que les decía, o en la liturgia en general, sucede al revés. Dice Benedicto XVI que la palabra, la voz, nos precede. Ya no son nuestros pensamientos, sino es la palabra, la voz nos precede. Y nuestro espíritu tiene que adaptarse a ella. Es primero la palabra, en este caso es la palabra de Dios, y nuestro espíritu se adapta a ella. En efecto, dice Benedicto XVI, los hombres por nosotros mismos no sabemos pedir lo que nos conviene, como decía San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 26. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero Dios nos inspira lo que más nos conviene y lo hace a través de su palabra, porque su palabra nos precede. Y ahí entonces la importancia de poder recurrir a la Escritura, a los salmos, a estos himnos que hay en la Biblia, a oraciones litúrgicas que están en las vísperas, en las completas. Todo esto que son la liturgia de las horas, esto es bellísimo porque nos ayudan a centrarnos en Dios. Los hermanos religiosos, las monjas, los monjes, tienen un proceso donde durante todo el día hacen la liturgia de las horas. ¿Y esto en qué les ayuda? Ellos, su pensamiento, lo dirigen a Dios. Pero para eso, la palabra, en la liturgia, en la Sagrada Escritura, los precede. Y eso les impulsa a todo su día conformarlo y que sea su centro Dios mismo.
Claro está que, ¿cómo le va a hacer un ama de casa, un obrero, un empresario, un oficinista, si no tiene todo el tiempo para orar? Bueno, tranquilos, hermanos. Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos que imitar a los monjes porque esa es su forma de vida. Nosotros, los que somos laicos, los que estamos casados o solteros o que trabajamos, no tenemos todo el tiempo para orar. Entonces tenemos que buscar los espacios de intimidad para orar. Incluso Jesús, en su vida pública, no pasaba todo el día orando. No, Jesús pasaba predicando, enseñando, pasaba también visitando gente, instruyendo a sus discípulos, haciendo sanaciones, curaciones, pero guardaba momentos especiales de intimidad para orar a su Padre. Y esto es así. Jesús, en aquel momento, en el tiempo de Jesús, él no era ni sacerdote, ni era ningún consagrado. Por así decirlo, era como un laico, ¿no? Pero Jesús tenía una vida de oración. Y esa vida de oración se manifestaba en su vida pública. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Nuestra vida de oración tiene que manifestarse en nuestra vida pública, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la universidad, en el colegio, en nuestra parroquia, en el lugar donde nos movamos, donde nos relacionemos con los demás. Ahí tenemos que estar clarísimos que nuestra espiritualidad se debe manifestar. La ausencia de espiritualidad se manifiesta, se ve claramente. Sí, hay mucha gente que no es para nada espiritual, es más carnal, ¿no? De repente vas conduciendo por la carretera, vas ahí en el tráfico, en los semáforos, y todo se te ocurre menos una idea buena de Dios, ¿no? O de bendición, porque la presión del tráfico, el calor, el tiempo, todo eso impide muchas veces que nosotros nos elevemos al Señor. Lógicamente que así es difícil. Pero hay quienes encuentran paz en la tormenta. Te puede sintonizar la radio, poner algún programa que le centre hacia Dios. En vez de poner tanta música, tanta bulla, ¿no? Que más bien desespera, música que relaje más. Entonces, buscar los espacios para orar es importantísimo. Y un espacio de intimidad, donde puedas estar solamente vos con Dios. Ojo, no quiere decir que solamente eso, y no oremos en comunidad, no oremos en la parroquia. No, claro que sí, tiene que haber oración comunitaria, pero debe existir una oración personal, que te llene y que eso sea lo que te dé fuerza, porque de lo contrario, pues, vamos a estar muy débiles, muy débiles. Decía Santa Teresa de Ávila, la oración es la respiración del alma. ¿Cuántas veces necesitamos respirar? De tantas cosas que nos pasan durante el día, los problemas, las dificultades. Y entonces, ahí esos momentos tienen que ser momentos, oasis de paz para nosotros. Debería serlo. Un saludo a todos, les decía, a los que nos están sintonizando. Saludos a Carla, Vanessa, hasta Canadá. Excelente enseñanza, bendiciones. Dios te bendiga, Carla, vos y tu familia. Saludos también a todos los hermanos que nos han escrito y a los que también pueden escribir al WhatsApp de Radio María Nicaragua y ellos nos hacen pasar su mensaje, alguna duda que tengan, alguna consulta también. Estamos ahí a sus órdenes. San Pablo nos decía, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene y a veces estamos muy distantes de Dios y creemos que Dios, como les decía al principio, es tan grande, es tan poderoso, pero es tan lejano a nosotros y eso impide el que nosotros nos acerquemos a Él en la oración. Puede ser.
Es por eso que Jesús, Él ha venido en nuestra ayuda. Jesús viene a enseñarnos. Incluso nos sugiere las palabras para la oración y nos enseña a rezar. Y es eso lo que hace nuestro Señor Jesús en el Padre Nuestro. Que este va a ser el contenido de los siguientes programas en las próximas semanas. El Padre Nuestro es la oración por excelencia. A través de esa oración Jesús nos enseña a orar. Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. No podemos rezar. A veces se nos dificulta inclusive hasta persignarnos. Pero Jesús viene en nuestra ayuda y nos deja el Padre Nuestro para que nosotros podamos dirigirnos a Dios. ¿Y qué mejor forma de hacerlo con las palabras que Jesús nos da? El Padre Nuestro. San Cipriano decía que cuando rezamos el Padre Nuestro, rezamos a Dios con las palabras que Dios mismo nos ha transmitido. Y es cierto, en el Padre Nuestro nosotros rezamos con las palabras no que salen de nuestro corazón, de nuestra boca, no. Rezamos con las palabras que Dios mismo nos ha enseñado. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Jesús, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él nos ha enseñado el Padre Nuestro. Y con esas palabras nosotros podemos dirigirnos a nuestro Dios, Padre Nuestro. Es así como se cumple en nosotros la promesa de Jesús respecto a los adoradores, a los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Eso fue lo que le dijo a la samaritana. Llegará un momento en que ya no necesitarán llegar a este pozo, a cualquier lugar, a orar. No, porque ustedes podrán adorar en espíritu y en verdad. San Juan 4:23. Y eso es lo que tenemos que hacer en oración. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hacerlo con nuestro espíritu, motivado por la palabra de Dios. Y hacerlo en verdad, para que Dios pueda llenarnos de Él. Que nosotros nos llenemos de Dios. Eso es lo que hacemos en la oración. Vaciarnos de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras rebeldías muchas veces, porque somos muy rebeldes, ¿verdad? Llenarnos de Dios. Primeramente, vaciarnos de todo eso y llenarnos de Dios. Porque el problema está en que a veces estamos llenos de tantas cosas, del bullicio, de la música, los problemas, el trabajo, los muchachos, los chavalos que van a la clase y los problemas de ellos. Y tenemos tantas dificultades. Incluso para jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que viven en muchas dificultades, con tantos problemas. Yo no sé por qué, de un tiempo para acá, los muchachos cada vez tienen más problemas que antes. Y entonces se les imposibilita poder llenarse de Dios, porque ya están llenos de tantas cosas. Y cuando estamos llenos de tantas cosas, ya no hay espacio para Dios. Es curioso que cuando te enseñan, por ejemplo, meditación trascendental, yoga y todas esas cosas, que no se las sugiero porque nada de eso es cristiano, te dicen, deja tu mente en blanco, vacíate vos mismo, deja todo en blanco. Y te vacías y dejas todo en blanco, pero adivina qué va a pasar. Si no te llenas de Dios, otro va a llenar ese espacio. Y aquel otro es aquel que es contrario a Dios. Aquel que solo busca nuestra destrucción. El demonio. Así que nosotros no es vaciarnos por vaciarnos, es vaciarnos para llenarnos de Dios. Es eso lo que tenemos que hacer. Por eso Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Cristo, que es la verdad,
nos ha dado estas palabras y en ellas nos da el Espíritu Santo, nos llena del Espíritu Santo, para que Él nos colme de sus dones. Y a Él sí debemos abrirle las puertas de par en par. Ven, Espíritu Santo. Siempre hay que decirle, cada vez que meditamos la palabra de Dios, cada vez que vamos a comenzar a orar, invocar al Espíritu Santo que nos ayude a hablar con Dios. Porque nosotros no sabemos qué decir. Es el Espíritu en que viene en nuestro auxilio, dice el Señor. Pues bien, mientras San Mateo, recordemos que San Mateo en el capítulo 6, versículo 5, introduce el Padre Nuestro con una pequeña catequesis sobre la oración. En general, es lo que habíamos ya visto, ¿no? Que habíamos meditado, habíamos comentado, mejor dicho, que la oración no debe ser exhibicionista, debe tener un espacio, un tiempo. Pues bien, mientras Mateo pone en esta perspectiva, en este contexto, de una catequesis previa sobre la oración, San Lucas, en cambio, habla de la oración o presenta la oración del Señor, el Padre Nuestro, en otro contexto. Y es un contexto en el encuentro con la oración de Jesús, que despierta en los discípulos el deseo de aprender de Él a orar. San Lucas capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús todos los días oraba. Jesús siempre buscaba espacios para orar y los discípulos lo veían. ¿Qué importancia es el testimonio? Sobre todo, lo vamos a decir así, los padres de familia tienen que dar un gran testimonio a sus hijos. No solamente criticar, es que estos chavalos no quieren rezar, no oran, no van a misa, se acuestan como animalitos, solo caen y no rezan, ni se persignan, decía mi abuelita, ni se arañan. Pues, ¿y usted está orando? ¿Usted ora? ¿Sus hijos ven que usted ora? ¿Sus hijos ven que usted se arrodilla e invoca a Dios? ¿Y lo hace en lo secreto? Y aunque lo haga en los secretos, sus hijos se dan cuenta. Sus hijos viven viéndolos. Aunque usted no lo crea, sus hijos los observan, notan, los escuchan. ¿Usted cree que ellos no los ven, no los escuchan? ¿Ustedes creen que por hablar calladito o hacer las cosas calladito, ellos no se dan cuenta? Sí, sus hijos se dan cuenta. Ellos están absorbiendo todo. Entonces, si usted quiere que sus hijos oren, usted debe orar, debe enseñarles. Eso es lo que hacía Jesús, dar el ejemplo. Llegó un momento de que tanto lo que lo veían orar, los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Les dio ganas de orar, les incentivó, les motivó a orar. Eso deberíamos hacer nosotros también. Allí en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, cuando la gente llega por primera vez a nuestras parroquias, la gente nos ve orando o nos ve peleando. La gente nos ve solo ataviados haciendo cosas o nos ve arrodillados así en el altar, en el Santísimo Sacramento, nos ven rezando el rosario. ¿Qué nos ven haciendo la gente cuando llegamos? Hablar nada más. Antes de la misa, había una costumbre antes de la misa se rezaba el rosario y estabas orando en silencio, preparando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma para la Santa Misa. Ahora no, la gente llega tarde y si llega temprano, él llega a platicar. Un murmullo que se escucha en las parroquias, ¿no? Parecen salones de diálogo antes de lugares de culto al Señor. Pues bien, tenemos entonces que aprender a orar, pero debemos pedirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque toda la obra de Jesús brota de su oración. Es el soporte de Jesús, la oración.
Ese es mi alimento, decía Jesús, le decía a los discípulos. Hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios tenía que, antes, había algo que precedía esta acción de hacer la voluntad de Dios, de sanar, de curar, y era la oración. Jesús no subía a predicar, ni a enseñar, ni a curar, ni a hacer nada, si antes no oraba a su Señor. Y usted, antes de irse a trabajar, antes de emprender una actividad, de hacer los labores de la casa, antes de salir a hacer aquel viaje, usted se encomienda a Dios, ora, pone en manos de Dios lo que va a hacer durante el día. Aquella dificultad incluso que no sabe cómo resolver, le pide a Dios. Eso es nuestra oración continua. La forma de tener presente siempre a Dios en cada momento de nuestra vida. Pues bien, debemos tener presente que el Padre Nuestro procede de la oración personal de Jesús, del diálogo de Él como hijo hacia su Padre. Esto quiere decir que tiene una profundidad grandísima, hermano. Esto va mucho más allá que las palabras. El texto, el Padre Nuestro, no es solamente una oración que se puede rezar. Tiene un contenido profundo, porque comprende la existencia humana de todos los tiempos, en toda su amplitud. Y por tanto, dice Benedicto XVI, no se puede sopesar con una interpretación meramente histórica, por más importante que sea. En los próximos programas vamos a ir comentando, haciendo un comentario de lo que dice Benedicto XVI sobre el Padre Nuestro en este libro, Jesús de Nazaret. Y vamos a ir viendo cómo la interpretación del Padre Nuestro va más allá. Porque no solamente fue el Padre Nuestro para los judíos de aquel tiempo, es el Padre Nuestro para nuestro tiempo hoy, para el tiempo nuestro y para el tiempo futuro. Es una oración perfecta, perfecta. Y la estructura del Padre Nuestro, tal como la ha transmitido San Mateo, consta de una invocación inicial y 7 peticiones. Una invocación inicial y 7 peticiones. De estas 7 peticiones, 3 se articulan en torno al tú y 4 en torno al nosotros. Las 3 primeras, que se articulan en torno al tú, se refieren a la causa misma de Dios en la tierra. Y las 4 siguientes tratan de nuestras esperanzas y de nuestras necesidades y de nuestras dificultades. Ahí van nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, nuestra oración. Bien. Pues bien, en los próximos programas entonces vamos a hacer un comentario sobre el Padre Nuestro, a detalle cómo Benedicto XVI va interpretando, lo va comentando. Pero para finalizar hoy, termino con este pensamiento. Para que el hombre o la mujer de hoy pueda presentar sus peticiones adecuadamente, tiene que estar en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que primero es Dios. Primero hay que buscar a Dios. Y esto lo dice el mismo Señor en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se le darán por añadidura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queremos aprender a orar, queremos estar en intimidad con el Señor. Nuestra prioridad debe ser Dios. Si nuestra prioridad no es Dios, entonces no vas a tener ni intención ni motivación para hacer esto. Pero si tu prioridad es Dios, vamos a aprender a orar y de la mano de Jesús. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.